Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de hoy, domingo 24 de octubre de 2021, segunda semana del módulo de la materia de contratos mercantiles impartido a los jóvenes del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Continuamos con el contrato de transporte. Bueno, jóvenes, cuando hablamos del contrato de transporte, como su nombre lo indica, es un contrato en virtud del cual una persona, ya sea física o jurídica, una persona moral, se obliga a trasladar de un lado a otro, ya sea por tierra, por mar, canales, lagos o ríos, o sea, navegables, lógicamente, o por aire, a pasajeros o mercaderías ajenas y entregar estas a la persona a quienes vayan dirigidas, a cambio de una contraprestación económica. Hay que pagarle al que va a hacer el transporte. El contrato de transporte puede ser verbal. En general se materializa en la llamada carta de porte. Ese es el documento, carta de porte, cuya emisión no es obligatoria. Una vez extendida, representa el título legal del contrato, tiene una utilidad probatoria trascendente. Las partes pueden exigirse mutuamente la carta de porte. Un contrato de transporte regula, primero, la responsabilidad del transportista. Número 2, los plazos para reclamar los daños, tanto aparentes como ocultos, si hubieren. 3, los plazos de prescripción para que puedan hacer sus reclamaciones. Y número 4, las indemnizaciones. Una carta de porte, este documento que les mencionaba, debe contener como mínimo nombre y domicilio de las partes y demás sujetos intervinientes, descripción de las mercancías a transportar y de su estado, ruta convenida, plazo y lugar de entrega, firmas y fecha del mismo. Tiene dos funciones importantes. Es el elemento probatorio del contrato de transporte y representa el título de propiedad de la mercadería que se va a transportar. ¿Cuáles son los elementos de un contrato de transporte? Tiene elementos personales o intervinientes, como por ejemplo tenemos al porteador o el transportador o transportista, ya sea por tierra y aire. Tenemos al patrón, al barquero, si es por agua, es el que contrae la obligación del traslado. Tenemos también al cargador, expedidor, remitente o consignante. Es el que por cuenta propia o ajena encarga el traslado de personas o mercadería a un porteador. Tenemos por otro lado al consignatario o destinatario, es a quien va dirigida la mercancía. Es la persona a quien se envían las mercaderías. Una misma persona puede ser a la vez cargador y consignatario. ¿Qué quiere decir? Yo voy a ser el que va a llevar las cosas, pero son para mí. ¿Cuáles son los elementos reales del contrato? Tenemos la mercadería, que son bienes materiales que se van a transportar. Y tenemos también lo que es el monto o el precio, que es la contraprestación económica que va a recibir el porteador por realizar el servicio de transporte. Los elementos formales, bueno, los elementos formales tenemos el documento que va a reflejar el contrato de transporte, pues este varía según el medio de transporte. A su vez, el medio de transporte se elige en función de las mercancías que componen el envío y de otros factores como por ejemplo
la urgencia, el costo, la distancia entre los puntos de recogida y entrega, etcétera. Sea cual fuere el documento, siempre incluye datos del remitente y del destinatario, fecha y lugar de la carga, el número de los bultos que se van a transportar, su identificación, descripción de la mercancía, el peso bruto y peso neto, forma de pago, o sea, los portes pagados o portes debidos. Además, es aconsejable incluir los datos del consignatario o agente intermediario de transporte, instructores para la manipulación de la mercancía, el precio y los gastos complementarios. Esto es en sí lo que es el contrato de transporte, sus elementos personales, los materiales, los elementos formales, los que constituyen en sí este contrato. Vamos a ver un pequeño video para ilustrar más lo que les estoy mencionando. Me avisa cuando ya se visualice. ¿Ya lo visualizan, jóvenes? Bueno, no hay Ya, respuesta. Lick, ya está. Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de aprender. En esta oportunidad te voy a presentar una clase de contratos. Ya sabes que si querés tener acceso total a este curso de contratos civiles y comerciales, solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de contratos y vas a tener acceso completo y absolutamente gratis a todo el contenido. En esta clase vamos a explicar el contrato de transporte. Este tipo de contrato está previsto en el artículo 1280, que establece que hay contrato de transporte cuando una parte, llamada transportista o porteador, se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro. Y la otra, llamada pasajero o cargador, se obliga a pagar un precio o flete. Como pueden apreciar, y tal como surge claramente de este artículo que acabo de leer, hay dos partes. Cuando el transporte es de personas, las partes son conocidas como transportista y pasajero. Y cuando el transporte es de cosas, las partes son conocidas como porteador y cargador. Vamos a ver los caracteres del contrato de transporte. En primer lugar, es un contrato bilateral porque existen obligaciones recíprocas entre las partes, ya que, por un lado, el transportista o porteador va a tener la obligación fundamental de transportar una persona o una cosa, y por otro lado, el pasajero o el cargador va a tener la obligación fundamental de pagar un precio o un flete. Y esto hace también que el contrato sea oneroso. Es un contrato a título oneroso porque las partes asumen estas obligaciones recíprocas de las que hablaba recién, de modo tal que se promete una prestación para recibir otra. Es un contrato consensual. Esto implica que produce todos sus efectos por el solo hecho del consentimiento y sin necesidad de que, por ejemplo, el pasajero haya pagado el precio. Es un contrato conmutativo y esto implica que los valores que se intercambian deben ser aproximadamente equivalentes. Es decir, que el precio que va a pagar el pasajero para ir del punto A al punto B
debe ser un precio razonable y sin que medie una excesiva ganancia por parte del transportista. Tampoco puede ser un precio demasiado bajo que impida al transportista pagar los costos de ese viaje. Es también un contrato nominado. Esto implica que está expresamente previsto y regulado por la ley, y es un contrato no formal. Esto implica que no hay una forma prevista por la ley para la celebración de este contrato. Es decir, que rige el principio de la libertad de las formas, donde las partes pueden celebrarlo por escrito o incluso de manera verbal. Y antes de continuar con esta clase, vamos a hacer una salvedad con respecto al transporte benévolo. El transporte benévolo es el transporte que se realiza por una persona con el solo fin de hacerle un favor a otra persona. Por ejemplo, la persona que lleva a un amigo hasta su casa, o la persona que levanta a otra que se encuentra en la ruta haciendo dedo. Y este tipo de transporte es un transporte a título gratuito y que por ello no está regido por las reglas previstas en el Código Civil y Comercial para el contrato de transporte. Y ahora sí, vamos a ver la clasificación del contrato de transporte. Porque tal como lo adelantáramos cuando veíamos el artículo 1280, dijimos que podíamos clasificar el contrato según el transporte sea de personas o de cosas. Vamos a comenzar hablando sobre el transporte de personas. Y el transporte de personas comprende básicamente el traslado de personas desde una ubicación geográfica hacia la otra. Es decir, desde el punto A hasta el punto B. Pero además comprende las operaciones de embarco y desembarco. Esto implica que el transportista no solo debe responder por lo que sucede a bordo del transporte, sino que también debe responder por todo lo que suceda en el momento del embarco y también en el momento del desembarco definitivo del pasajero. Veamos cuáles son las obligaciones del transportista. Durante todo este lapso que comprende el embarco, el traslado y el desembarco, el transportista tiene distintas obligaciones. Pero las más importantes son las que voy a explicar a continuación. En primer lugar, el transportista debe proveerle el lugar para viajar que sea convenido o el disponible reglamentariamente habilitado. Esto implica que el contrato de transporte puede darse de dos maneras. O bien que el transportista y el pasajero convengan un lugar en el transporte, como por ejemplo cuando se compra un pasaje de colectivo de larga distancia, uno adquiere un asiento determinado. Ahora bien, puede suceder también que no exista esta asignación de lugares previos, como cuando nos trasladamos en colectivos urbanos. Y en este caso, el pasajero va a poder utilizar cualquier lugar habilitado en el vehículo. Pero una vez que el pasajero compra el boleto, el transportista queda obligado a proveer el lugar para viajar. La segunda obligación, y de fundamental importancia, es trasladar al pasajero al lugar convenido. Esto implica que el viaje debe concluir en el lugar pactado. Ahora bien, si por fuerza mayor se debe desviar de su curso o no puede llegar a dicho lugar, el transportista debe asegurarle al pasajero los medios para que llegue a su destino. La tercera obligación fundamental del transportista es garantizar la seguridad del pasajero. Y esta responsabilidad del transportista es objetiva. Y el transportista va a responder por la no concreción del resultado pactado, por las lesiones que pudiera sufrir el pasajero durante el transporte, y también va a abarcar al equipaje del pasajero, lo cual se relaciona. A ver, permítame nada más un momentito respecto a... Ahora continuamos. A ver, permítame.
Ahora continuamos. Permíteme evidencia de más. A ver si nos gana más tiempo para ver también el contrato. Bueno, eso estaba en la clase pasada, el contrato de corretaje. Lo que pasa es que los contratos de garantía sí llevan tiempo. Pero vamos a continuar, jóvenes. Está lloviendo, es un domingo de lluvia. Me avisan cuando ya se pueda visualizar, por favor. Nos vamos a continuar con la cuestión. Ojalá no vaya a ver que se vaya la luz. Pero vamos a continuar. ¿Ya se puede visualizar, jóvenes? Sí, ya. Ahí va. Con la
cuarta obligación fundamental del transportista, que es llevar el equipaje del pasajero. Esta es una obligación fundamental, aunque se pueden pactar ciertas limitaciones por el peso, o limitaciones por el volumen, o incluso cobrar por un excedente de equipaje. Y vamos a ver ahora las obligaciones del pasajero, quien, en primer lugar, está obligado a pagar el precio pactado. Ahora bien, como dijimos cuando iniciamos la clase, que este es un contrato consensual, la falta de pago en el precio no exonera de responsabilidad al transportista por los daños que haya sufrido el pasajero durante el transporte. También está obligado a presentarse en el lugar y momentos convenidos para iniciar el viaje. Esto implica que si el pasajero no se presenta en el lugar y en el momento convenidos, va a perder el derecho a ser transportado. En tercer lugar, el pasajero está obligado a cumplir las disposiciones administrativas, a observar los reglamentos establecidos por el transportista para el mejor orden durante el viaje y obedecer las órdenes del porteador o de sus representantes impartidas con la misma finalidad. Esto implica que el pasajero debe seguir las indicaciones que le son dadas por el transportista, particularmente aquellas indicaciones que se relacionan con el orden y con la seguridad. Y en caso de incumplimiento de esta obligación, el transportista podrá extinguir el contrato y concluir el transporte. Y finalmente, el pasajero está obligado a acondicionar su equipaje. Este acondicionamiento debe ajustarse a las medidas y peso reglamentadas por el transportista. Y esto implica que el pasajero no solo debe acondicionar el equipaje para que no se produzcan los daños durante el transporte, sino que además existe la obligación del pasajero de declarar las cosas de valor extraordinario que lleve consigo. Y en caso de omisión de hacerlo, el transportista va a quedar exonerado de responsabilidad por la pérdida o el daño. Vamos a analizar ahora el transporte de cosas. En este caso, dijimos que las partes adquieren un nombre particular, ya que por un lado encontramos al cargador y por otro lado al porteador. El cargador es la parte que paga el flete para que otra parte traslade una cosa de un punto geográfico hacia el otro. El porteador es la parte que va a llevar cosas de un punto Tienes mucho tiempo buscando carpetas, archivos y hojas siempre. Esa es la información necesaria para ayudar a tus clientes. Si te dijera que Estos comerciales. por los daños que haya sufrido el pasajero durante el transporte. También está obligado a presentarse en el lugar y momentos convenidos para iniciar el viaje. Esto implica que si el pasajero no se presenta en el lugar y en el momento convenidos, va a perder el derecho a ser transportado. En tercer lugar, el pasajero está obligado a cumplir las disposiciones administrativas, a observar los reglamentos establecidos por el transportista para el mejor orden durante el viaje y obedecer las órdenes del porteador o de sus representantes impartidas con la misma finalidad. Esto implica que el pasajero
debe seguir las indicaciones que le son dadas por el transportista, particularmente aquellas indicaciones que se relacionan con el orden y con la seguridad. Y en caso de incumplimiento de esta obligación, el transportista podrá extinguir el contrato y concluir el transporte. Y finalmente, el pasajero está obligado a acondicionar su equipaje. Este acondicionamiento debe ajustarse a las medidas y peso reglamentadas por el transportista. Y esto implica que el pasajero no solo debe acondicionar el equipaje para que no se produzcan los daños durante el transporte, sino que además existe la obligación del pasajero de declarar las cosas de valor extraordinario que lleve consigo. Y en caso de omisión de hacerlo, el transportista va a quedar exonerado de responsabilidad por la pérdida o el daño. Vamos a analizar ahora el transporte de cosas. En este caso, dijimos que las partes adquieren un nombre particular, ya que por un lado encontramos al cargador y por otro lado al porteador. El cargador es la parte que paga el flete para que otra parte traslade una cosa de un punto geográfico hacia el otro. El porteador es la parte que va a llevar cosas de un punto a otro. Básicamente, el cargador debe declarar el contenido de la carga, debe identificar los bultos externamente, debe también presentar la carga con un embalaje adecuado, indicando el destino de esa carga y el destinatario, y debe entregar al transportista la documentación requerida para realizarlo. Esto implica que si se requieren documentos especiales, es obligación del cargador entregar estos documentos al porteador al mismo tiempo que le entrega las cosas a transportar. Y el porteador es quien debe trasladar los bienes y cosas que le son entregados por el cargador y deberá entregarlos al destinatario en el tiempo y en la forma indicados en la carta de porte. Para finalizar con esta clase, vamos a ver cómo se extingue este contrato, donde además de encontrar todos los medios de extinción de los contratos, existen 3 modos especiales de extinción. Uno de estos modos de extinción aplica tanto al transporte de personas como al transporte de cosas. Este modo de extinción es el cumplimiento. Y esto implica básicamente que si el porteador entrega las cosas al destinatario, o si el transportista arriba con éxito a el destino pactado, el contrato se extingue por cumplimiento. Y los otros 2 modos de extinción operan únicamente para el transporte de cosas. Por un lado, encontramos a la imposibilidad de continuar con el transporte y la venta de las cosas. Y por otro lado, vamos a encontrar que este contrato se extingue por la entrega de las cosas a otro transportista para que continúe con el transporte. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes. En el primer comentario te dejo también un link para que, si podés, nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes. Su servicio se volvió. Bueno, mi contador público. Ok, jóvenes, les voy a hacer unas pequeñas preguntas respecto de este contrato. A ver, Roberto Carlos, ¿cómo se llama el documento que sirve para poder trasladar la mercancía en un contrato de transporte? Roberto Carlos, por favor. Suriel, la misma pregunta. Es la carta.
La carta de transporte de traslado, ¿no? No, pero Algo no así. se llama así. Ah, bueno, no sé. ¿Carta de qué? Carta de porte. Y porque triplicó la facturación de su despacho. Bueno. En solo 3 meses. Así que si eres un asesor legal o contable que quiere lograr esos resultados, esto te va a interesar. Y lo interesante de todo esto es que José Luis logró estos resultados. Ahora, otra pregunta, jóvenes. Suriel, ¿cómo se le llama a la persona que interviene, que es el que le va a recibir la mercancía al cargador y se la va a entregar al destinatario? ¿Cómo se le llama? Suriel. Suriel, el alumno Suriel, por favor. Voy, profe, voy. Lo acabamos de ver en este ¿Es el video. porteador o el transportista, Leslie? El porteador es el que le recibe las cosas al cargador y se las entrega al destinatario. El cargador llega, toma porteador y el porteador va y se le entrega al destinatario. Muy bien. Vamos entonces a continuación, ya está corriendo el tiempo para el corte, para ver el contrato de seguro, que es también muy importante. A ver, nada más denme chance aquí en YouTube. Contrato de seguro. ¿Estás harto de las clases en línea? ¿Del relajo, los ladridos y los gritos de otras mamás? El PowerPoint, un poco para que se las hagan ustedes, ¿no? Cuando lo vayamos viendo. Prácticamente todos, o aunque no, voluntariamente o no, tenemos seguro. El seguro, que es un instituto mercantil, ha trascendido las fronteras y se ha vuelto casi obligatorio en un montón de actividades, en el ámbito laboral, en materia de trabajo, de vida. Y básicamente también no nos va a costar mucho entender, cuando lo estamos leyendo, este contrato, un poco cuál es la función del contrato, para qué sirve. El seguro lo que permite es trasladar un riesgo. ¿Y a quién se le traslada? Se le traslada a una empresa que está organizada como tal, que a la vez tiene autorización justamente para comercializar seguros. Y el asegurado entonces le traslada a estas empresas aseguradoras, vamos a hablar un poquito de dos partes. Por un lado una compañía aseguradora y por otro lado la figura del asegurado, aunque también puede llegar a haber más, la figura del tomador, la figura del beneficiario, en algunos contratos de seguro, vamos a estar viviendo. Y eso es por qué tiene el contrato de seguro un fin social, ¿no? Y también esta pregunta la podemos contestar casi sin ser especialistas en el tema,
¿Por qué les parece que nosotros estamos obligados a contratar un seguro para financiar un auto? Por ejemplo. Para responsabilizarnos frente a accidentes. Perfecto, para la responsabilidad civil. Y ahí fíjense que hay un fin que trasciende la relación del dueño del auto con el accidentado, por decirlo de algún modo. Sino que hay un interés general o social en que determinadas actividades pueden ser seguro para que por si se produce el daño en materia de auto robado, de por sí es una cosa riesgosa, que pone en riesgo en la sociedad. Al haber cimentado el auto, nosotros cimentamos una máquina que pone en riesgo a la sociedad. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el derecho laboral, donde hay determinadas normas que tienen jerarquía constitucional y que al Estado le interesa que se cumplan, y aparecen así también los seguros de responsabilidad por accidentes de trabajo, los seguros y toda la actividad aseguradora de la ART. Es decir, en materia de seguros ha trascendido el interés individual, tanto ya sea de la empresa que presta el servicio, como del asegurado que elige contratar empresas aseguradoras. Nuestra ley de seguros está vigente, y que prácticamente toda la actividad del contrato de seguro está regulada, la ley 17.418, pero hay otras normas, ¿no? Tenemos la ley de las aseguradoras, que regula la actividad de estos empresarios que se dedican a los seguros y también de quienes intervienen en la comercialización, como son los agentes de seguro. La ley 22.400 que regula la actividad de los productores, que son quienes de algún modo intermedian entre las aseguradoras y los asegurados. Estas son las tres leyes más importantes, pero hay otras, ¿no? Recién mencionábamos la actividad de las aseguradoras de riesgo de trabajo, es decir, también se rigen, hay una ley que regula a la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es la entidad que regula los paraguas de los seguros, que establece el marco legal y que también las controla, regula los propios contratos. Es decir, es una rama bastante más extensa de lo que nosotros vemos, pero estas son tres leyes y las más importantes. Tenemos contratos de seguro cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización a resarcir un daño o cumplir con la prestación convenida que ocurre el evento previsto. De esta definición se extraen un montón de elementos, ¿no? Se extrae el elemento de cuáles son las partes del asegurador. Tenemos que estamos frente a un contrato que es oneroso, que es un contrato de adhesión, aleatorio. ¿Qué quiere decir que es aleatorio? ¿Dónde encuentran el alea en esta definición? ¿Dónde ven el alea entendido como riesgo, ¿no? Sí, como riesgo, sí. Convenida. Perfecto. Prestación convenida, sí ocurre el evento previsto. Sí ocurre. Vean que el efecto de este contrato Cristian, por ejemplo, si vos seguro. Sí, no solo. Claro, pero solo si chocás te va a poner en escena. Si se accidenta. Solo si se produce el evento previsto. Uno cuando contrata un seguro no sabe si ese evento que estamos asegurando, que estamos previendo, va a ocurrir o no. Puede ser que nunca suceda en el tiempo. Esto genera toda una definición en sí misma de lo que es un contrato de seguro, porque hay distintas teorías sobre cuándo empieza a aplicarse este contrato, o sea, a partir del hecho previsto, Jóvenes, tienen el corte.